Antes de comenzar el video, una vez más que felicitar a la juventud argentina que dio cátedra de dignidad al pueblo argentino. Queremos agradecerle una vez más al movimiento juvenil, al pueblo que apoyó y defendió las ideas de la libertad en la República Argentina. A ello, gracias y felicitaciones. Pero hoy vamos a hablar va a ser un video un poco largo y voy a tener que apoyarme. Hoy vamos a hablar de rebelión en la granja. Sí, vamos a hablar de rebelión en la granja. En la granja llamada Cuba. El video está destinado a la juventud cubana, a aquellos que quieran cambiar el modo de vida pésimo en que se encuentra, aquellos que quieran cambiar, tener un futuro luminoso, aquellos que no quieren emigrar del país, aquellos que quieren y todavía queda en la familia algo que se llama dignidad y valores familiares. De eso se trata el video de hoy, de rescatar la dignidad del pueblo cubano, porque sin dignidad no hay libertad. En el mundo existen tres sistemas sociales o políticos, como quiera llamarle. Ahí tenemos el capitalismo confundido, que últimamente o hace tiempo ya está ofreciendo bienestar social. Por el otro lado, tenemos al comunismo transvesti, que en los últimos tiempos la decadencia moral y ética, después de tantos años de adoctrinación basado en el comunismo, le pone ahora en la cabeza al pueblo, a los súbditos, a los ignorantes, que la solución es el capitalismo que tanto odiaban, al capitalismo que tanto rechazaban. Es por eso que tanto el comunismo transvesti y el capitalismo confundido tienen como objetivo en su proyecto de gobierno también eso que se llama bienestar social, a través del derecho, a través de la supuesta igualdad social. Y eso conlleva a la degradación moral y a la explotación, a la esclavitud, a la sumisión de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque existe un conflicto moral y ético entre la ideología que predican y lo que hacen. Por otro lado, ya le estoy explicando a los jóvenes que si quieren tener una familia saludable, honrada y con principios, acudan a la libertad, acudan a los valores que el gobierno, que el comunismo le ha robado. Rescaten los valores. El liberalismo es una filosofía de vida, es la filosofía de vida natural del individuo, de querer vivir en libertad. No es una ciencia política, no es una ideología social, no es una ciencia social.
es una filosofía de modo de vivir y que se sustenta en sus tres derechos naturales innatos en el ser humano: derecho a la propiedad, derecho a la vida y derecho a la libertad. En el socialismo se discrimina al ser humano, se pone a la sociedad primero que el ser humano. Hay que ser un ser social antes de ser un individuo, según su planteamiento. Son expertos en planificación, son capaces de planificar los proyectos de vida, las ilusiones, los sueños, las fantasías, la esperanza de varios millones de familias en el país. Hasta ahí llega su arrogancia de planificación y de control social. Después de 65 años de mordaza, de sometimiento ideológico, de adoctrinación en escuela, medios de comunicación, universidades, arte, cultura, religión incluso, hoy están confundidos, hoy están nerviosos, hoy están con miedo. Los logros alcanzados en el día de hoy son visibles y son palpables. Un grupo poblacional contra otro, con garrotes, con palos, golpeándose. Ese es el amor, esa es la unión, esa es la fraternidad que inspira el socialismo, que inspira el comunismo. Hoy, uno de sus logros son los niños presos, maltratados, solo por pedir libertad, incluso saliendo a la calle mal vestido, descalzo y hambriento. El idilio comunista que trataron de hacer se basó, se sustenta en la adoctrinación, en la ideología, se sustenta en los manuscritos de Gramsci como control de la sociedad a través del arte, la cultura. En eso se basa, en hacer de que la ideología, que simplemente es una fantasía, es un idilio, usted la tome como hecho, usted la tome como real, usted la tome como algo posible. Hoy, en ese idilio comunista que nunca se alcanzó y que nunca se alcanzará, se habla de igualdad social. Y yo me pregunto, ¿a qué iguales se refieren? A los iguales de arriba, la burguesía revolucionaria, compuesta por miembros del Partido Comunista, por miembros del gobierno a diferentes niveles, por universitarios, por profesionales con privilegio. ¿A eso se refieren? ¿O se refieren a la igualdad del pueblo de abajo,
a los ancianos que dedicaron toda su vida a esa fantasía, a ese sueño irrealizable, y hoy recogen basura, recogen comida en los tanques de basura en las ciudades. Hoy yo le pregunto, ¿qué lo sostiene a usted en el poder? La falsedad de la ideología que predican dentro y fuera del país. ¿Qué lo sostiene a usted en el poder? Los idiotas por omisión dentro y fuera del país que le creen, que se dejan confundir con su demagogia, con su falacia, con su mentira, con su privilegio. No hay vergüenza en el gobierno. No hay vergüenza en la política. No hay vergüenza en esa ideología comunista que le llenó el cerebro a tantas personas dentro y fuera del país, con la idea de un comunismo fantasioso y de un capitalismo maligno y perverso. No hay vergüenza en traer al país a ese capitalismo malvado, perverso, explotador, ese capitalismo, esos empresarios que siempre rechazaron a ese capitalismo que expulsaron y expropiaron, que ya estaban instalados en el país, en un país próspero, en un país con principios, en un país con cultura, en un país que tenía desarrollo en comparación con el resto de América Latina. Se perdió la vergüenza en el gobierno y de paso hicieron perder la vergüenza al pueblo. ¿Con qué se sustentan ustedes? Con el concubinato de la prensa, con los periodistas que viven de los privilegios y de la pauta arreglada con el gobierno, de los favores materiales y políticos, de las posiciones de trabajo que se ofrecen por el gobierno. ¿De qué se sustentan ustedes? De ese ejército de desnutridos, de ignorantes, que agreden a los demás con garrote, la llamada Brigada de Respuesta Rápida. ¿No le da vergüenza que el mundo sepa, vea y haya visto lo que ocurre en el país? Si un mundo mejor es posible, como dijo ese, con conocimiento de causa de lo que ya estaba haciendo. Si revolución es cambiar todo lo que necesite ser cambiado, entonces no se estresen, que la juventud, en unión de personas de mi edad, de personas que vivieron, sufrieron, crecieron en esa falsedad, víctima de la ignorancia, de la sumisión, víctima de la manipulación ideológica, de la manipulación económica, del chantaje económico, emocional, incluso del chantaje personal íntimo que utilizan ustedes. Porque ustedes se intrometen en la vida personal del individuo y tratan de chantajearlo para que el individuo se calle. Porque ustedes amenazan al individuo con que lo van a golpear. Porque ustedes crean reyertas uno a los otros
y la justifican a través de un insulto o a través de una infidelidad, cuando en el fondo suceden con fines políticos. Eso se sabe. Su mecanismo de acción se sabe. Sus accidentes o la forma en que las personas se accidentan también se sabe. Y lo que ocurre en los hospitales también se sabe. Y sabe claro a qué me refiero. Le decía que si hay que cambiarlo y si el mundo mejor es posible, nosotros lo cambiaremos. Le aseguro que lo haremos. No de la manera violenta, no de la manera brutal y sangrienta con la que ustedes se apoderaron de la finca, con la que ustedes se apoderaron del poder, con la que ustedes expulsaron a los hombres y mujeres dignos, prósperos, que existían en el país. No de la manera que ustedes se apropiaron de sus propiedades, de su riqueza, del sudor, del esfuerzo familiar. Nosotros lo haremos. Tomaremos el poder. La juventud tomará el poder, aunque yo no pueda disfrutarla. Pero el cambio va. Y este que está aquí lo apoya y lo apoyará. Y si el pueblo lo decide, lo dirigirá. Sí. Y aunque les resulte satírico y quieran hacerse una burla de lo que estoy diciendo, pruébenme de que existen 200.000 personas listos, psicológicamente, instruidos, con conocimiento sobre lo que es vivir en libertad, sobre lo que es tener la dignidad de vivir en libertad, la responsabilidad de vivir en libertad. Y después veremos. ¿Cómo lo lograremos? Si me escuchan y lo realizan, es a través, no es por la fuerza, no es saliendo a decirle a ese que ustedes conocen la palabra bonita que se merece, no es vandalizando lo poco que queda en el país, no es destruyendo al vecino por su idea política, no es tirándole excremento a la puerta del vecino por pensar diferente. Todo el que hace eso son víctimas del sistema. Yo lo perdono hasta un punto, porque el individuo actúa en base a lo que valora. La valoración en el individuo proviene de la espiritualidad. La valoración en el individuo proviene de la espiritualidad y la razón. Y todo lo que se dice y se hace a través de una valoración circunstancial. Se hace de una valoración contextual. Y siempre se hace basado en la lógica y la razón. Así que tengan cuidado con el mal comportamiento, tengan cuidado con la agresividad, esa que le inculcaron a través de los CDR entre unos a los otros. El movimiento es pacífico y pacífico será la victoria. ¿Cómo lo lograremos? Lo lograremos a través del rescate de la moral y de la dignidad en la sociedad. Ese es el mecanismo que se va a utilizar en la lucha. No fuerza,
no violencia, no destrucción, no insulto. ¿Cómo te han conquistado? ¿Cómo tus amos te han conquistado? A través de la adoctrinación, a través de la ideología, a través del maldito libro ese de Gramsci, a través del experimento de Pavlov. Cuando usted corre detrás del camión que lleva los huesos, detrás del camión que lleva los residuos biológicos que los que alimentan, es lo mismo que sonarte la campana para que el perro vaya a comer. Es el reflejo condicionado de Pavlov, con lo que te han dominado durante 65 años, con lo que te someten durante 65 años. Y a eso le suma lo que te meten en el cerebro, la fantasía, las mentiras, la sobrepropaganda, la propaganda, los logros alcanzados y la ideología, que es a través de eso que hoy quieren soltar y decir que no es una institución, que no pertenecen al gobierno, de los medios de difusión, de los periodistas, de esos hipócritas que son tan culpables como el gobierno. Tenga eso pendiente. Le decía que lo haremos a través de rescatar la dignidad perdida, la dignidad que fue robada al pueblo. Rescataremos los valores, la conducta ético y morales de la familia. Eso que le fue robado a la familia cubana a través de los CDR, Comité, Falacia de Asociación, Defensa, palabra militarizada, de guerra, de miedo. ¿Defenderte de qué? Del enemigo que nunca llegó, que ojalá hubiese llegado. De ese enemigo que tú no querías que llegara, pero si hubiese llegado, estuviese mejor. ¿Defenderte de qué? De tu vecino, de tu familia, de tu sobrina. Y la sobrina que me escucha sabe quién es. ¿Defenderte de qué? Y revolución, cambio. ¿Qué fue lo que cambió en la sociedad? Se cambió esto. Cambiaron los valores familiares. Cambió la cultura religiosa. Cambiaron las tradiciones de fin de año, de Nochebuena, de fiestas populares. Y mucha más que no viví, que no conocí. Porque precisamente eso, porque la quitaron. Hoy, el pueblo cubano hará de su maldito CDR un cambio, una frontera moral. Haremos que los vecinos se unan, basado en la consideración, basado en la dignidad, basado en el respeto mutuo entre vecinos. Cambiaremos esa frase. Comité por consideración entre vecinos. Y repito, consideración, empatía, sin llegar a la condescendencia, sin llegar a la humillación del vecino, de la moral, de la dignidad del vecino. Si lo vas a ayudar, se lo da en anónimo. Dignidad es el conjunto de valores que forman al individuo hasta formar su dignidad. La dignidad se forja con el esfuerzo, con el trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Eso ya te lo he explicado en otro video. Si no lo has visto, podrás observarlo. Pero ¿qué sucede en el comunismo? Que ese eslogan que utilizaban antes, el trabajo dignifica al hombre, entraba en contradicción cuando tomaban el poder y te expropiaban. Existía un conflicto ético y moral, como existe en todo. Y el respeto es eso, respeto mutuo, respeto a tu persona, respeto a tu vecino, respeto a sí mismo.
Con que te respete tú es suficiente para que aprendas a respetar a los demás. Los valores son lo que integran al individuo a la sociedad. El hombre se incorpora a la sociedad con valores. Usted no se asocia si tiene un poquito de respeto a sí mismo. Se asocia con el drogadito debajo del puente. Usted no se asocia si tiene un poquito de dignidad y de valores con el político corrupto. Usted no se asocia con el asesino en serie. Usted no se asocia con el criminal, el ladrón de barrio. Por eso le explico que los valores son lo que le integran a la sociedad. Por supuesto que la sociedad está compuesta por múltiples valores, por múltiples individuos, por múltiples tipos de personalidades. Y va a existir todo eso. Pero para eso existe, en caso del liberalismo, el derecho a la no asociación. Aquella grotesca sátira que le hicieron al pueblo cubano, creo que en unos videos anteriores, de lo que tengo por ahí se lo expliqué, era la libertad, la propiedad y la vida lo que le estaban robando. Cuando existían las pancartas grandes aquellas que decían listo para vencer, esa sensación de desarrollo, de prosperidad, de fuerza militar, de capacidad económica, esa sensación de que iba a existir un bienestar familiar y social, fue una forma psicológicamente organizada, pautada con los medios de difusión por el gobierno. Fue una forma de reírse de ti, fue una forma de manipular tus ideas, tus conocimientos, cuando en el fondo te robaban la libertad, la propiedad y la vida, listo para vencer. Pero no hay problema. Ya los jóvenes se dieron cuenta de eso. Y hoy, ese listo para vencer, que no es más que la libertad, la propiedad y la vida que te expropiaron, que te quitaron, que te robaron, ese listo para vencer se transforma en libertad, propiedad y vida como derecho natural del individuo. Y es la fuerza que inspira al joven impetuoso, inteligente, honrado que queda en Cuba. Ese que va a iniciar la lucha por su emancipación, por su libertad. Esas son las razones por las que los jóvenes cubanos lucharán. Esas son las razones por las que el pueblo cubano luchará contra el criminal, asesino y corrupto gobierno en el poder. Hoy recatamos, el pueblo recata los derechos naturales, eso que utilizaron como sátira para reírse del pueblo. A través de la difusión de las ideas liberales, hasta que cada joven, cada ciudadano la entienda, la asimile, porque hay que entenderla, hay que asimilarla, hay que estudiarla, hay que discutirla desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la dignidad, desde el punto de vista de la autonomía. Hay que entenderla para poderla asimilar, para poder llegar a la convicción de lo que se quiere y de lo que se va a hacer. Al liberalismo no se entra por pauta, no se entra por privilegio, no se entra
por fanatismo, no se entra por seguir a un líder carismático o a un calvo viejo como yo. Se entra con la convicción de las ideas. Se entra con la certeza, la seguridad y la fuerza moral que implica vivir en libertad. Le decía que una vez llegada esa convicción, usted integra, se organiza y defiende, debate, sin ofender a nadie, simplemente basado en la ética, basado en los valores del individuo, basado en la dignidad, basado en la responsabilidad, basado en el honor. Usted defiende al liberalismo, defiende su posición, defiende sus ideas. Dignidad, moral y honor. Les aclaro y escúchenme bien, los liberales que ya están dentro del país, esos que ya están organizados, esos que ya tienen, por llamarlo así, la pequeña célula o la micromilitancia de 1 para 20. Usted que está más claro, educas a 20. Y cuando esos 20 estén listos, preparados, buscan a 20 más, los enseñan, los instruyen, los educan, los captan a los valores individuales, a los valores familiares, que son los valores que determinan a la sociedad. No a lo valor social, no si el ser social, si el individuo como tal tiene valores familiares, tiene valores individuales, la sociedad funciona perfectamente. No hay necesidad de que un gobierno te imponga sus valores sociales a tu comportamiento, a tu razonamiento, a tu manera de actuar. Le decía que tengan pendiente a la hora de debatir. No pueden mezclar el derecho social con los valores individuales. Hay una discordancia, no sé qué palabra utilizar. Existe una discordancia, existe un conflicto moral y ético entre pedir un derecho. Yo tengo el derecho, yo quiero el derecho a que me den un bien o un servicio. Entra en contradicción con tus valores individuales, con tus valores familiares. Porque usted está diciendo con eso que usted quiere que el gobierno robe para darte a ti. Aunque hayamos crecido, aunque los dientes no hayan crecido con los productos robados por nuestro padre, por nuestra familia, no es la forma ética de conducir la sociedad. Fue una forma impuesta, enseñada, instruida por el propio sistema. Ya el hecho de socializar implica robarle a uno para darle al otro. Conceptualmente, ya en el subconsciente, usted asimiló que robar está bien. ¿Entendiste? Entonces no puede hablar de derecho social. Si vas a hablar de derecho, tienes que asociar los derechos. Yo quiero mis derechos naturales, la libertad, la propiedad y la vida. Yo me hago responsable de mis derechos naturales y yo defiendo mis derechos naturales. Defiendo mis actos, defiendo mi proyecto de vida. Repito, contradicción entre hablar de derecho, pedir un derecho y decir que es un liberal, o pedir un derecho y decir que tiene valores
individuales o familiares, como ser humano. Porque está perdiendo el derecho, está justificando el robo, la inmoralidad. Les dije anteriormente que los valores que integran al hombre en la sociedad surgen de la espiritualidad humana y la razón. Y por eso es importante recuperar a las iglesias, es importante recuperar a las diferentes religiones, creencias en el país, con la función de que retornen a sus valores normales, que retornen a sus principios normales, a lo que nunca debían haber abandonado. Me refiero que retornen a explicarle, no sé cómo se llama esa palabra, al pueblo, a los que van a la iglesia, a explicarle feligreses, algo así, explicarles valores, ética, moral, responsabilidad individual y familiar, explicarle no a la violencia, no al robo, no a la destrucción. ¿Sabe? Explicar valores. Nunca hablar de política. Y la iglesia nunca mencionará la palabra pobreza. Esa con la que te etiquetaron aquí. La etiqueta de pobreza en la frente. El hombre es pobre desde que nace. El hombre es pobre desde su génesis, porque nace desnudo. Pero la iglesia será capaz de explicarles a ustedes que el ser humano nace con capacidades, con habilidades físicas y mentales. Algunos nacen con talento, otros nacen con virtudes. Y son de ese talento y de esas virtudes que los hijos de papá se aprovechan quitando a través de los impuestos. A esa fuerza productiva innata que lleva el ser humano. ¿Se aprovecha quién? El gobierno. ¿Qué se debe transmitir a través de la micromilitancia? De esa micromilitancia que ya existe. De esa micromilitancia que defiende las ideas liberales. Hay que transmitir que el ser humano es libre por naturaleza, es independiente y es autónomo por naturaleza. Y así debe mantenerse, y así debe ser. Que el ser humano debe disfrutar del fruto de su trabajo, de su talento, de su capacidad, de sus virtudes, de su riqueza. La propiedad de tu cuerpo o tu cuerpo es tu propiedad, correctamente dicho. La riqueza tuya está en el razonamiento, está en tu capacidad espiritual de valorar. Tu riqueza está en la lógica y en la razón. Tu riqueza está en eso que Dios te dio al nacer, sea tu capacidad física, tu capacidad mental, tu belleza física como tal, tu inteligencia, tu virtuosidad. ¿Me entienden? Y de ahí se desarrolla todo lo demás, lo material circundante. Eso. Por eso es que hay que defender la autonomía en el ser humano.
Pero además forman parte de tu riqueza tus valores como individuo, tus valores en el seno familiar, la forma en que te comporta en la sociedad, la forma en que te integra a la sociedad. Eso forma parte de tu riqueza. Por eso te repito, hay que defender la autonomía, la independencia en el ser humano, la libertad en el ser humano. Debe transmitirse que recibir derechos de bienes materiales de servicio es un robo, es una ofensa y destruye la dignidad en el ser humano. Debe transmitirse de persona a persona todo lo anterior y debe transmitirse a los adultos mayores que les resulta difícil asimilar el cambio. No el cambio, esa palabra está mal dicho. Que les resulta difícil asimilar que esos hijos se vayan para el carajo. Hay que transmitirle que vivir de la condescendencia del gobierno es una esclavitud y que nunca usted será soberano. Hay que transmitirle que en la época de la esclavitud los esclavos tenían ropa y tenían zapatos y le daban comida. Le daban un sustento, incluso le daban un techo para sobrevivir. Y posiblemente la alimentación de aquellos tiempos sea mejor que la que tiene usted ahora. Hasta ahí nos vamos entendiendo. Le dije que esto iba a ser largo. Hoy, con antelación, el pueblo debe exigir al gobierno que se hagan público lo siguiente que le voy a explicar. Es necesario, se hace necesario que el pueblo le exija al gobierno el coste de las relaciones comerciales y la finanza del pueblo. Que se exponga cómo están funcionando las relaciones comerciales al exterior y cuáles son las finanzas actuales del pueblo, cómo funciona la finanza, los presupuestos del gobierno no, del pueblo que maneja el gobierno. Hay que explicarle al pueblo cuáles son las reservas bancarias dentro y fuera del país que pertenecen al pueblo. Hay que exigirle al político del gobierno que hagan público el salario y las propiedades familiares. Que el pueblo conozca cuánto han logrado ellos a través de su salario. Eso es un mensaje que se lo puede ir mandando desde ahora al gobierno. Que lo hagan público. Incluso que no se tome como algo despectivo, como algo irrespetuoso. Al contrario, tómese como un favor que el pueblo le va a hacer a su gobernante. Se exige que se expongan los negocios activos con corporaciones extranjeras y el plazo en que esos negocios van a caducar, van a terminar los contratos. El pueblo endeudado que hoy se encuentra en una calamidad social debe exigirle al gobierno que se informe, que se le diga cuánto se debe a las organizaciones financieras internacionales.
El pueblo, ese pueblo miserable en calamidad social de hoy, debe exigirle al gobierno que calcule el porcentaje, que calcule el coste de la calamidad social actual en el país y que lo haga público a su pueblo, y si no le da vergüenza, que lo haga público al mundo exterior. La calamidad social, a consecuencia de 65 años de malas políticas gubernamentales, de malas políticas económicas, a 65 años de mordaza, expropiación y adoctrinación, hoy dicen que no solo Cuba, otros países también dicen que la calamidad social causada por daño político no es calculable, no se puede calcular el sufrimiento, la humillación de las personas, no se puede calcular la resignación de los habitantes, no se puede calcular la tristeza, no se puede calcular la apatía de los habitantes. Eso es lo que plantean, eso es lo que se dice. Eso significa que, como el daño social producido por causa política es incalculable, es muy difícil de calcular, te hace sentir en el subconsciente de que no existe. Sin embargo, yo le explico que sí existe. Está en el pueblo confundido, ese que siente como sufrir es vivir. Está en el aire que se respira, en el desagradable aire que se respira en las ciudades, y se ve en la cara melancólica de sus habitantes, se ve en la cara triste del anciano que recoge restos de alimento en el latón de la basura. Se ve también en la destrucción de la infraestructura arquitectónica. Se escucha en el silencio de los súbditos, hombres y mujeres amordazados, resignados, que no pueden expresar lo que quieren o lo que sufren. Y se palpa en las manos callosas de millones de hombres y mujeres en el país. Hombres y mujeres humildes del campo, de la construcción en el país. Y sí, no queremos un cambio. Simplemente la juventud y el pueblo con dignidad de la República de Cuba, exige que se vayan todos. No es un cambio lo que se quiere. Los jóvenes cubanos, los jóvenes liberales cubanos,
respetan y reconocen esa frase que dice ser culto para ser libre. Al mismo tiempo, se opone, aunque aún siendo libre, culto y profesional, universitario, se opone a ser un súbdito del gobierno. Nuestro eslogan no es ser culto para ser libre. Nuestro eslogan es sin dignidad no hay libertad. Les repito, lo tengan en cuenta en cada uno de su momento de defensa, de debate con su vecino, porque en los medios sociales, en los medios públicos del gobierno, nunca lo vas a poder decir. Sin dignidad no hay libertad. Y eso es lo que tienen que promover ustedes. Valores para alcanzar la dignidad en la sociedad cubana, para recuperar la dignidad perdida en la sociedad cubana. Ese sistema que te ha adoctrinado tiene como concepto de dignidad que usted reciba bienes o servicios o algo material en específico. En la República de Venezuela, vergonzosamente salió un policía con un pollo agradeciéndole al presidente como un gesto de dignidad. Salió una madre o un grupo de madres sentada, parecía como un estadio, con unos cartones de huevo, que creo que posiblemente hayan procedido hasta de Cuba en aquel tiempo, agradeciendo al presidente como gesto de dignidad. La dictadura te hace creer que te dignifica cuando te da una java, una caja, cuando te da una libreta de producto barato, de mala calidad. ¿Me entienden? Les aclaro de manera sutil y respetuosa que en la República Liberal la calamidad social producida por las malas políticas gubernamentales se cuantificarán y serán imputables. Y que aunque los daños de una mala política gubernamental se vayan observando de manera prospectiva, porque es así como funciona, lo que usted dice y hace hoy le repercute en el futuro. Bueno, si el daño, la calamidad social producida por mala política gubernamental es prospectivo, entonces nosotros buscaremos la forma de que de manera retroactiva se impute al político y a las políticas que la causaron. El delito se llama desidia al desarrollo económico, familiar y social. Es un delito que imputa al gobernante. El otro delito es el delito de incitación a la calamidad social. Es un delito que imputa al gobernante. ¿Por qué? Porque en la República Liberal la mentira, la falsedad, el no cumplir los contratos son imputables. Porque en la República Liberal la demagogia, la falacia, las propagandas que afectan a los ciudadanos son
rechazada y probablemente pueda que sean imputables. Largo el video, espero se organicen y espero logren aprender, hacerse culto, recuperar la dignidad y los valores en la sociedad para poder ser libre. Por la fuerza, les repito, no lo van a lograr, porque el monopolio de la fuerza está en manos del dictador. Porque esos que llaman alimentos, que son nada más que los residuos o desechos biológicos que te dan a ti para convencerte, para sobornarte, o que te dan como privilegio. Todo eso en la República Liberal no existe o no va a existir. Ustedes deben de rechazar toda esa maniobra del tirano para someterte y para mantenerte en el desastre que te encuentra, moral, económico y social, para mantenerte en calamidad. Y cuídense de los youtubers, Hay un video por ahí atrás que le explica los tipos de youtubers que están funcionando en este momento en el país.